¿Qué tal, profesor? Muy buenos días. Estoy aquí para presentar un reporte de lectura. Eh, un poco atrasado, fueron días muy complicados en la ciudad por una ola de calor que azotó la ciudad y los servicios de internet y de luz fallaron bastante, apagones y demás. Parece ser que no hay suficiente energía en la ciudad y pues la poca que hay, pues la están concentrando ahora en los partidos del Mundial aquí en Monterrey. Bueno, tengo aquí la reflexión que hice después de haber leído la lectura y haber visto la lección de clase ya hace casi una semana. Y bueno, la realidad es muy interesante cuando hablamos nosotros en lo que se enfoca, ¿verdad? Esta clase que es precisamente la teología contextual. Y bueno, voy a intentar ser lo más objetivo posible porque precisamente cuando hablamos de teología contextual, pues es mucho lo que pienso o se me vienen diferentes pensamientos a la mente. Yo a veces hago mucha referencia a estos 5 años que he vivido en la UVL porque han sido muy significativos para mí en mi pensamiento, pero también en la fe. Hay varios principios que yo he aprendido en la UVL. Primero, que la Biblia no cayó del cielo, ¿verdad? Eso lo aprendí bien en una de las primeras lecturas que leí del doctor Ramírez Kid, ¿verdad? Y también que cada versión o de la Biblia es precisamente una interpretación, ¿verdad? Y que no hay un tercer principio, ninguna teología o una interpretación absoluta o superlativa. Eso es muy importante. Cuando leía yo este artículo de esta revista, se me venían varios pensamientos a la mente. Uno de los autores de esta revista dice, aquí lo anoté, que toda interpretación bíblica es situada, lo que he dicho, ¿no? Que es contextual, ¿verdad? Y es muy interesante eso, ¿verdad? El profesor en clase ejemplificaba con Hans David, ¿verdad? Precisamente de que cómo a pesar de su trabajo en Chile, pues sus estructuras de pensamiento siguen ancladas, ¿verdad? Al hemisferio norte, ¿verdad? Y es que con esto que menciona la revista y con este ejemplo que mencionaba el profesor, ¿verdad? Precisamente es posible ver cómo la interpretación de las escrituras o del texto bíblico precisamente tiene que ver con lo que he mencionado ya antes, con la experiencia humana presente, con las vivencias personales, ¿verdad? Y las experiencias que experimenta una comunidad. Estos tres factores siempre van a determinar lo que una persona, un pueblo o una comunidad comprende acerca de lo que es divino, ¿sí? O de la divinidad. Entonces, cuando nosotros hablamos de hermenéutica, esta palabra que nos acompaña en todos los seminarios e institutos bíblicos, ¿verdad? Pero cuando hablamos de hermenéutica contextual, que la UVL es una institución, ¿verdad?, es referencia en Latinoamérica sobre la hermenéutica o teología contextual, ¿verdad? Es necesario que nosotros hablemos de tres aspectos, ¿verdad? En cuanto a la escritura o la Biblia, que nosotros los cristianos consideramos texto sagrado, ¿verdad? Tradicionalmente, pues frente a la lectura de la Biblia, ¿verdad?, antropocéntrica, justifica a veces el abuso de recursos, ¿no? La hermenéutica ecológica activa la reserva de sentido del texto. Un compañero mencionaba precisamente, me parece que es Juan José Aquilano, te expuso, ¿verdad?, que Génesis 1 y 2 revela una red de interconexión donde las criaturas tienen valor intrínseco y el ser humano es un custodio pendiente, ¿verdad? Esta es una interpretación pues que sale, ¿verdad?, fuera de lo que nosotros tradicionalmente conocemos. Hablando también ahora de la tradición, hice aquí unas anotaciones, ¿verdad?
confronta el silencio impuesto sobre la naturaleza. Al releer los salmos, la creación recupera su voz para protestar. Y mi compañero también refuerza esto con la analogía de Ivonne Guevara, ¿verdad? De la lógica patriarcal que explota a las mujeres, es la misma lógica extractivista que destruye la tierra. Y hablando de la eclesiología, si para hacer una eclesiología de custodia mutua, donde la Iglesia asume la red de la vida y entiende que los desastres ambientales son la tierra, resistiéndose al abuso sistémico. Ahora, yo he mencionado la escritura, la tradición y la eclesiología, y lo he mencionado desde una perspectiva distinta. ¿Por qué? Porque en los comentarios que se hicieron en clase precisamente estamos hablando de una justicia o una teología ecológica. Normalmente nosotros, por ejemplo, cuando nosotros hablamos del Génesis, de esta instrucción que Dios da a Adán, de multiplicarse y enseñorear la tierra y sojuzgarla, a veces nosotros creemos que este es un principio, ¿verdad? O una autorización para poder hacer de la tierra lo que nos dé la gana, ¿verdad? Y justificamos los abusos, justificamos la explotación, justificamos el uso indebido de los recursos al creernos dueños de. Y este es un ejemplo interesante porque como una interpretación nos puede llevar a tanto. O voy a mencionar otra, ¿no? A veces nosotros hablamos o pensamos en la historia de Israel desde el punto de vista del que Dios les da a la tierra y todo lo que pise la planta de tus pies será tuyo y todo esto es tuyo, y hacemos nuestra interpretación desde Israel. Pero si hacemos una teología, una interpretación desde los que fueron invadidos, explotados, arrasados, no desde Israel, sino una teología desde aquellos pueblos que vieron venir a Israel y de la noche a la mañana dijeron, vámonos de aquí porque esta tierra nos la ha entregado nuestro Dios, ¿verdad? Eso es interesante. Dos interpretaciones distintas de un texto, porque toda interpretación es contextual. Bueno, y eso solamente lo menciono como un ejemplo, ¿verdad? Ahora, mi compañera, ¿verdad?, aterrizaba los comentarios de este marco, ¿verdad?, del que mencioné las escrituras, la tradición y la eclesiología, ¿verdad?, del contexto andino peruano, ¿verdad?, y hacia ella una conexión, ¿verdad?, con las discusiones de la interpretación del tiempo que hicimos de Walter Benjamin. Quiero mencionar algo. Benjamin, él nos decía que el progreso de los vencedores deja una montaña de ruinas, ¿verdad? Y me interesa, ¿verdad? O me llamaba la atención el comentario de mi compañera, ¿verdad? Con el caso de la Oroya, creo que sí lo mencionó bien, donde la explotación minera destruye el tejido comunitario, los ríos y el campo, ¿verdad? Y frente a eso, pues la teología, ¿verdad?, aplica una hermenéutica de la memoria para rescatar los relatos de los vencidos. Esa es, ¿verdad?, lo que yo mencionaba. Hacemos teología desde el campeón, pero no desde los vencidos. En este caso, pues hablando de este contexto, los indígenas, los campesinos, las mujeres, ¿verdad? Se mencionaba acerca del escrito, o los escritos o las aportaciones de Leonardo Boff, este teólogo de la liberación, que tanto ha aportado al pensamiento latinoamericano, ¿verdad? Y se hacía referencia, el grito de la tierra y el grito de los pobres son el mismo grito. A mí me llama la atención, ¿verdad?, esta referencia, porque nosotros a veces creo que tendemos a ser muy dualistas, separamos muchas cosas. Y a veces creemos, por ejemplo, de que la ecología, el planeta, nada tiene que ver con nuestra fe. Al menos yo hablo desde mi contexto, ¿verdad? Es mi interpretación. Yo jamás, puedo decirlo, he escuchado hablar precisamente acerca de la justicia ambiental. ¿Por qué? Porque al menos desde mi tradición, la interpretación que se tiene del texto todo tiene que ver con el interior. Y se ha interiorizado tanto la fe, la experiencia espiritual, la salvación, la santidad,
pero no hay una interpretación de cómo eso tiene que ver con nuestra casa común, ¿verdad? Y a mí me llama la atención como él decía precisamente esto: el grito de los pobres y el grito de la tierra es el mismo grito, porque en esta interpretación hay cabida, o hay cabida, mejor dicho, para el mundo en completo. Bueno, son 10 minutos, quiero ir concluyendo, ¿verdad? La teología contextual como conclusión, ¿verdad? Busca precisamente liberar, restaurar, dignificar, ¿verdad? No solamente el ser humano, sino, hablando de este contexto, voy a decirlo así, el mundo entero, la salvación y la justicia, ¿verdad? En un compromiso radical con la casa común, que es nuestra tierra, y con todo lo que implica, ¿verdad?, al margen de nuestra casa común. Pero aquí me quedan a mí unas preguntas que yo quiero compartir, que yo creo que he caminado con estas preguntas varios años, y aquí las tengo. Dice: si la interpretación contextual, ¿verdad?, es una necesidad doctrinal, ¿cómo se pueden articular metodológicamente estas teologías de la memoria? ¿Sí? Y por otro, esta es una pregunta muy, muy personal: ¿de qué manera podemos nosotros irnos abriendo camino dentro de nuestras comunidades cristianas, ¿verdad?, que han sido enseñadas por años desde el conservadurismo, o que hemos sido educadas en un sentido cristiano, ¿verdad? Creyendo nosotros que, no sé cómo explicarlo, que tenemos que seguir ciertos dogmas antiguos y demás. ¿Cómo nosotros podemos enseñar a nuestras comunidades acerca de cómo hacer una teología contextual paulatina, no de golpe, que pueda enriquecer la fe de la comunidad, ¿verdad?, sin que ésta viva una disonancia cognitiva, precisamente de pensar que abandona la sana doctrina por abrazar teología contextual? Bueno, hasta aquí yo dejo mi reporte de lectura. Muchas gracias, profesor. Un abrazo y un saludo.